día de ayer tuve la oportunidad, mi familia y yo, de ser testigos de cómo uno de mis hijos cerraba uno de sus ciclos, terminando precisamente su tiempo ya en la preparatoria, ¿verdad? Y estaban ahí, bueno, pues la familia, los amigos, los maestros, y en ese tiempo estaba yo también viendo a cada uno de ellos, jóvenes con sueños, con planes, con anhelos, y es maravilloso ver cómo estas nuevas generaciones traen esas ganas, esa esperanza, ¿verdad? Algunos de los muchachos fueron llamados para dar un pequeño discurso, y después los maestros, y bueno, pues todos terminaron diciendo algo, y sobre todo pues el tiempo de convivencia con los padres. Hace muchos años, Jesús, cuando vino a esta tierra, Él llegó, y lo que Él dijo en el libro de Juan 6:38 fue: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y yo creo y estoy seguro que muchas de las cosas que nos suceden a veces en la vida, tropiezos y situaciones en las que de repente nos vemos sorprendidos, son a veces experiencias en las que nos preguntamos: ¿y cómo llegué yo aquí? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas? ¿Por qué de alguna manera, si todo iba tan bien, de repente me metí ya en este problema, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas que son más importantes para nosotros como seguidores de Cristo, como cristianos, es realmente el hecho de poder hacer la voluntad de Dios. Jesús nos lo enseñó, y fue tan importante esta enseñanza que nos la dijo en el modelo del Padre Nuestro. Y ahí lo que nos dijo es: Padre, que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Y cuando nosotros comenzamos a caminar en esta vida, y sobre todo pues desde jóvenes, donde comenzamos a tomar nuestras decisiones, pues si no invitamos a Dios a nuestras vidas, entonces vamos a estar haciendo nuestra voluntad, mi voluntad. Y como dice la canción, ¿verdad?, de José Alfredo Jiménez: y sigo siendo el rey y hago lo que quiero. O la canción esa que cantaba Frank Sinatra de A Mi Manera, que de hecho la tocaron ayer. Y yo creo que aquí, si nosotros queremos caminar en esta vida, lo peor que podemos hacer es hacerlo en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia prudencia, como dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. No te fíes en tu propia prudencia, ¿verdad? Entonces, el día de ayer que yo estaba viendo a estos muchachos, me llamó la atención que ni los maestros ni los muchachos por lo menos dijeron alguna vez: y le doy gracias a Dios. Y cuando nosotros en verdad, ahora que estaba yo viendo el mundial, y yo veo cuando anotan un gol, hasta los futbolistas voltean al cielo, y yo creo que le están dando gracias a Dios, ¿verdad? Y eso es por meter un gol. Después de 15 años de estar estudiando, bueno, por lo menos es decirle: Señor, gracias. Gracias por haber concluido yo este ciclo tan maravilloso. Y yo creo que es algo que debemos de estar inculcando a nuestros hijos, el aprender a ser agradecidos, el dar gracias en todo. Y hay muchas formas de poder dar gracias, pero yo creo que hoy nosotros que estamos aquí estamos por un propósito, y cuando ese propósito está puesto conforme a la voluntad de Dios, entonces nos va a ir bien. Repite conmigo: me va a ir bien. Y esa es la voluntad de Dios. Así es que hoy es una decisión que nosotros debemos de tomar. ¿Y cuál es la voluntad que el Padre tuvo para Jesús?
Pues la dice más adelante, y en Juan capítulo 6, versículo 40, dice: porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Es decir, que la voluntad del Padre es que todos podamos conocer a su Hijo Jesucristo, y a través de conocer a Jesús, entonces podemos comenzar a caminar por sus veredas, en sus caminos. Sin embargo, lo que sucede es que comenzamos a luchar, ¿verdad? Y nuestra vida comienza a luchar desde el momento en el cual nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Y yo siempre he dicho que hay dos caminos en los cuales nosotros podemos seguir caminando mientras que vivamos aquí. Un camino que es el camino de las espinas y los cardos. ¿Se acuerdan aquella diálogo, aquella reprimenda que tuvo Adán cuando Dios lo llamó y le dijo: ¿qué has hecho, Adán? Y lo que sucedió ahí en ese libro de Génesis 3:17, Dios le dice: maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero Jesús, cuando viene, nos enseña una cosa completamente diferente, porque Él viene a establecer una nueva forma de vivir. Y yo quiero que esta mañana puedan ustedes tomarlo muy en cuenta. Y sobre todo si estás hoy en día tomando decisiones importantes. Jesús en el libro de Juan capítulo 6 versículo 27 nos dice: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre, y sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Entonces, ese trabajo que era arduo y que era con el sudor de la frente, cuando yo lo hago a través de Jesús, dice su palabra que entonces su carga es ligera y su yugo es fácil. ¿Me entienden? Nosotros tenemos una facilidad para meternos en tantos problemas, porque resulta que nos metemos en el problema por estar haciendo nuestra voluntad, y después entonces regresamos con Dios y le decimos: Señor, perdóname, ya la regué. Y cuando esa decisión tú la tomas, en el momento en que tomas esa decisión, comienzas a caminar a través del camino de los cardos y las espinas, y todo se hace complicado, porque la vida con Jesús no es que no sea sin obstáculos, pero es mucho más simple, porque yo lo único que tengo que hacer es hacerlo a su manera. Jesús todos los días se apartaba, oraba al Padre, disponía su agenda y comenzaba a caminar, y los milagros comenzaban a seguirle, las señales le seguían, y por más gente que venía, Él lo que hacía es conquistar y llevar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque había una conexión con el Padre. Y hoy, si algo necesitamos, es una conexión con nuestro Padre. Cuando tú estás conectado con el Padre, entonces comienzas en verdad a vivir una vida en lo sobrenatural, porque es el Padre quien te guía, es el Padre quien te dice por qué orar y por quién orar. Hay muchos que dicen: oye, ya vi por ahí a alguien que tiene un problema y resulta que pues trae un chamuco, y yo voy a ir como Superman a su casa y me voy a meter y voy a empezar a orar y lo voy a reprender, y entonces aquí me las voy a dar de... Tenemos que tener cuidado. Si no fuimos llamados por el Padre a hacer eso, entonces resulta que las cosas no te van a salir bien, porque es como esa historia, ¿verdad?, de ese muchacho que quería llevar el evangelio a las tiendas de pornografía, y entonces ahí se metía, y hasta que el pastor le dijo: oye, ¿qué estás haciendo ahí? Tú no vas
a evangelizar a los que están ahí. Tú estás yendo por otro motivo, y si estás yendo por otro motivo estás en problemas. Entonces, esa no es la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque yo no se la he preguntado. Y esta mañana tenemos que tener la certeza de que lo que hoy estamos haciendo fue acordado por el Padre. Y por eso Jesús, la forma en la cual nos enseñó a orar, el modelo del Padre Nuestro, en todos los Padres Nuestros, ¿verdad? En el capítulo 5 de Mateo, en Lucas, en Marcos, todos dicen: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Hay un principio muy importante que yo quiero compartirte esta mañana, y es el principio que habla acerca de la autoridad que tenemos cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero ilustrárselos de forma que pudiéramos verlo a través de este ejemplo. Hay dos personas en las cuales Jesús se asombró en la forma en la cual ellos tenían una medida de fe incluso superior a sus propios discípulos. Y curiosamente, ninguno de los dos eran ni sus discípulos ni judíos, sino fue un centurión romano y la mujer cananea que le dijo que sanara a su hija, y Jesús la ignoró hasta que ella le dijo: oye, hasta los perros, ¿verdad? Los perrillos pueden comer de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Y eso impactó a Jesús. A mí me llama tanto la atención porque Jesús, haciendo la voluntad del Padre, fue llevado realmente a llevar la palabra de Dios, las buenas nuevas, a los judíos. Sin embargo, dice su palabra que los suyos no le recibieron. Y entonces este evangelio cambió a nosotros que somos los no judíos, los gentiles. Y la forma en la que esto sucedió es porque así fue la voluntad del Padre, y hoy por misericordia es que nosotros fuimos realmente injertados en esa vid verdadera. Y quiero compartirte esta historia que habla acerca de uno de estos personajes, que es el centurión, porque es tan importante que entendamos a través de esta historia que sucedió y que fue real, cómo es el orden de autoridad y cómo este orden de autoridad puede en verdad cambiar tu circunstancia y llevar una vida de bendición y de prosperidad. Y yo quiero que lo veamos, y es la historia del centurión. Dice así, ¿dónde está Pepe? Acá, Pepe. Vamos a ejemplificarlo un poco más. Pepe, ven tantito. Y ¿dónde está? A ver, Antonio, vente para acá. Ven. Yo quiero que escuchen este diálogo, que es el diálogo que tuvo Jesús con el centurión. Entonces, bueno, aquí está nuestro centurión. En ese entonces no se vestían de rosa, ¿verdad? Digamos que era un rojo más pálido. Es de Cintia. Y aquí está Jesús. Entonces, vamos a ver el contexto de esto. Dice lo siguiente: al entrar Jesús a Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó. Vamos a seguir el diálogo. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y a otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente
y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ve, todo se hará tal como creíste. Muy bien. Entonces, yo quiero que vean esto, porque cuando Jesús dice que no ha hallado y no ha visto tanta fe, es porque realmente fue algo que lo asombró. Y lo primero que tenemos que ver en esta historia es que el centurión había estado escuchando de Jesús. ¿Cuántos han escuchado de Jesús en sus vidas? Levanta la mano, ¿verdad? Todos hemos escuchado de Jesús. Y es diferente cuando yo tomo la postura de poder ir y buscar a Jesús y tener un encuentro con Jesús. Porque si yo voy creyendo y sabiendo lo que Jesús puede hacer en mi vida, entonces las cosas van a suceder. Pero quiero que vean en esta historia, que es muy importante, cuál fue el corazón del centurión, ¿verdad? Dice aquí el centurión, dice: mi criado yace en casa, paralítico y con muchos sufrimientos. ¿Qué muestra en el corazón del centurión esto, verdad? Un amor real al prójimo. Y por otro lado también un reconocimiento para saber que Jesús, siendo judío y él siendo centurión, tenía toda la autoridad para decirle: soldados, vayan por Jesús, me lo traen, y entonces que me sane a mi siervo. Él lo pudo haber hecho así, ¿verdad? Y nosotros a veces, en tiempos de desesperación, cuando no hemos consultado la voluntad de Dios y estamos en el problema y en el centro del problema, vamos con Dios y le decimos: Señor, respóndeme en este momento mi oración. Y queremos hacer como ese centurión, que no está en el caso, que no es el caso de este centurión, ¿verdad? Sino ese centurión que pudo haber dado instrucciones a sus soldados y decirle: yo quiero que Jesús esté aquí. Y a veces nuestra oración es así, es una oración de desesperación, porque ya estoy en medio del problema y entonces yo necesito a Jesús. Y entonces comienzo a pedirle, pero no con un corazón de amor, no con un corazón en necesidad, sino con un corazón realmente demandando, ordenando. Y yo quiero que entiendas esto, porque cuando estamos en problemas, lo peor que podemos hacer es ir y demandar a Dios por una solución. Esto asombró a Jesús, y yo quiero que veas tú el corazón que tenía el centurión. Y el centurión fue humildemente a pedir, no por él, sino por su siervo, ¿sí? Él fue. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ir y postrarnos y humillarnos. Y después dice así: cuando Jesús vio esto, inmediatamente Jesús reaccionó y dijo, ¿qué dijo? Iré a sanarlo. Iré a sanarlo. Bueno, ¿saben cuál es el versículo más pequeño en la Biblia? El que dice: Cristo lloró. Así es que, bueno, este es el segundo más corto. Así es que, Antonio, te lo tienes que aprender. Iré a sanarlo. Iré a sanarlo. Entonces, en ese entonces, imagínate, Jesús ya sabía que iba a morir en manos de soldados romanos. Jesús sabía que iba a ser azotados, tal vez por incluso soldados que obedecían a este centurión. Y pese a todo, a pesar de que Jesús sabía esto, Jesús, conmovido por las palabras del centurión, fue. Y él llegó y le dijo: yo voy a ir a sanarlo. Ahora el centurión, ¿qué es lo que responde? Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano.
Porque Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué está sucediendo ahorita con el centurión? Cuando alguien en ese grado de autoridad, él reconoce una autoridad mayor, él dice, oye, ni siquiera soy digno. No soy digno. Y yo quiero que veas, nada más para que te des una idea, cómo era la autoridad romana, la jerarquía de la autoridad romana en ese entonces. Había legiones, cada legión tenía 4,000 soldados. Y había lo que eran cónsules, que eran los que dirigían las legiones. Y abajo de las legiones, bueno, estas tribunos lo que hacían es que impartían justicia, hacían labores de policía también, se encargaban de vigilar y disciplinar a los legionarios y observar la moral del combate. Mandaban en la construcción del campamento militar, la protección de fosos y murallas. Y después de los tribunos, venían entonces los centuriones. ¿Sí? O sea, ese era el nivel de autoridad que tenía. ¿Y por qué te menciono esto? Porque Roma fue un imperio a través del orden. Y cuando yo entiendo el orden de Dios en mi vida y le digo, hágase tu voluntad, ese orden se establece en mi vida. Si yo no voy con Dios y cuando me levanto lo primero que le digo es, Señor, haz tu voluntad, porque yo soy nada, sin ti no puedo. Yo tengo que estar conectado contigo para poder hacer las cosas correctas. Y cuando tú ejerces esa cortesía a Dios, Dios comienza a tomar el mando y te previene de muchas situaciones y de muchos problemas. Entonces, Roma llegó a ser lo que fue por un principio de orden. Los discípulos no entendían el orden. Los judíos tampoco entendían el orden. Jesús entendía el orden. Y curiosamente, el que obedece aquí es una persona que lo único que entendía era de orden y de autoridad. Repite conmigo, orden y autoridad. Y eso le trajo una gran bendición. Entonces, ¿tú sabías qué es lo que significa la palabra apóstol? Apóstol es alguien que, sobre todo en tiempos romanos, también era un representante, un comisionado del reino. Y llevaba toda la autoridad de Roma, al igual que este centurión. El centurión no valía por lo que él era, sino valía por lo que él representaba. Y hoy tú representas el reino de Dios, el reino más grande, el reino que opera en lo sobrenatural, el reino que opera en gozo, en justicia y paz. Y eso es lo que tú portas como soldado, como alguien que obedece a su rey. ¿Estamos? Entonces, fíjense qué importante en esto. En este principio de autoridad, el legionario le dice a Jesús en el 9: porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Así es. Entonces, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué fue lo primero que leímos? He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo dijo Jesús. O sea que cuando tú haces a Jesús Señor de tu vida, significa que ya no es tu voluntad, es la voluntad del mismo que envió a Jesús. Y por eso hay bendición, hay prosperidad, y las cosas entonces me van a salir bien. ¿Estamos de acuerdo? Por un principio de autoridad. Sin embargo, el único que lo entendió bien fue el centurión, porque era el único
que sabía que si alguien le ordenaba algo y tenía mayor rango que él, entonces, ¿qué sucedía? Él tenía que obedecer. Y si él hablaba a uno de sus soldados, le decía, ve, y el soldado tenía que ir. ¿Me entienden cómo opera esto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Cómo estamos operando el día de hoy? ¿Qué es lo que no estamos oyendo? ¿Qué es lo que no estamos escuchando? Yo creo que hoy tenemos como a veces como una sordera en lo espiritual, porque no estamos teniendo ese tiempo en el cual nosotros debemos conectarnos con el Padre. Y si ese principio de autoridad no se respeta, entonces, ¿qué va a suceder? Simplemente nos va a ir mal. Ahora, vamos a escuchar lo que le dijo Jesús al final, porque dijo unas palabras para el centurión, pero también dijo unas palabras para aquellos que no están haciendo la voluntad del Padre, y habla acerca de otro reino. Entonces, vamos a ver esto. Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hasta ahí. ¿Saben de quién está hablando? De nosotros. Di conmigo, está hablando de mí. Muchos vendrán, dice, de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Qué hermoso es esto. Nos vamos a sentar en el reino de los cielos. Pero después dice algo, dice, pero, ¿qué dice? Los hijos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Así es. Entonces, nosotros que fuimos injertados en la vid verdadera, hoy podemos tener las bendiciones de lo que es estar haciendo la voluntad de Dios y poder tener intimidad con el Padre. Romanos 8:14 dice, todo aquel que es hijo es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, yo tengo que estar decidiendo todos los días y sobre todo pedirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Gracias. Gracias. El centurión y a Jesús. Yo creo que hoy no somos así como el soldado Pérez y andamos en misiones secretas y perdidos en medio de nada, ¿verdad? Yo creo que tenemos un propósito de parte de Dios. Todos tenemos un propósito de parte de Dios. Dios no hace nada sin un propósito. Dios no crea basura. Todo lo que Dios crea tiene un principio y un propósito claro. Y si hoy tú estás aquí, es porque tú fuiste escogido por Dios. Fíjate qué hermoso dice aquí en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Así es que si hoy estás aquí, no es por casualidad. No es una casualidad, hay un propósito, hay algo grande para tu vida, hay un plan maravilloso para tu vida. Pero con el libre albedrío yo puedo escoger hacer las cosas por la libre, o puedo escoger hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando yo escojo hacer la voluntad de mi Padre, entonces llevo el reino de los cielos, llevo la autoridad del Padre. Y por eso, cuando comencé yo a darles este mensaje, yo les decía algo que me llamó la atención, ¿verdad? En esta ceremonia de graduación, es que nadie reconoció
a Dios, nadie le dio gracias a Dios. Y yo sé que es algo que es importante que hagamos, sobre todo hoy en día con nuestros jóvenes, porque son decisiones tan importantes que ellos van a comenzar a tomar, desde la carrera que van a escoger, la pareja que van a escoger, la forma en cómo van a vivir. Y por eso ellos tienen que decirle: Padre, que se haga tu voluntad. Y nosotros más, nosotros tenemos que mostrarles y enseñarles y decirles: hijo, lo primero que tienes que hacer cuando te levantes es: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta. Cuando la voluntad de Dios se establece, entonces su reino se establece y cosas maravillosas comienzan a suceder. Y yo quiero que todos caminemos en esta vida haciendo las cosas correctas y haciendo la voluntad de Dios, y es la misma voluntad que el Padre ha puesto para cada uno de ustedes. Si fuiste llamado, si fuiste elegido, es porque tienes un gran propósito de parte de Dios. Y ese propósito hoy aquí está latente. Y antes de nosotros comenzar a tomar decisiones, lo más sabio es decirle: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad. Somos a veces tan ingenuos en decir las cosas, en establecer compromisos, en llenarnos de actividades, en tomar decisiones con quién me asocio, con quién ando de pareja, con quién hago las cosas, que de repente con tanta facilidad nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque nuestros ojos naturales ven hasta donde la vista alcance. Pero cuando yo lo hago con los ojos de Dios y le digo: hágase tu voluntad, yo sé que Él está viendo ya mucho más allá de lo que mis ojos físicos pueden ver, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y así Jesús caminó y así Jesús obró, sabiendo que la voluntad de Dios era lo único que Él tenía que hacer. Hablando de la voluntad de Dios, hay una parte que me llama tanto la atención, y esta fue uno de los primeros milagros que hizo Jesús, que fue convertir el agua en vino, porque su tiempo no había llegado, y le reclamó a su mamá. María le dijo: hijo, ya se acabó el vino, ¿qué vamos a hacer? Y él le reclamó y le dijo: oye, pues es problema del padre del novio o del que tenía que comprar todo este vino. No, mujer, le dijo: mujer, mi tiempo no ha llegado. Pero dicen que María nada más dio la instrucción a los siervos y le dijo: yo ya me voy, hagan lo que Él dice. Imagínense el paquete que le... Yo creo que Jesús dijo: ah, caray, ahora sí me quedé en una encrucijada. Yo sé que todavía no es mi tiempo, pero ya mi mamá me metió aquí en un problema. Y Él entonces comenzó a disponer, a ordenar. Y entonces trajeron esas tinajas y sucedió ese milagro. Y como todo lo que hace Jesús, ese milagro hubo multiplicación y hubo calidad, porque fue el mejor vino, un vino que nunca se había probado antes. Y cuando vamos más allá de poder agradar a Dios y creer más allá de lo que a veces nosotros pudiéramos creer, es cuando sorprendemos a Dios y cuando Dios se asombra. Porque si su Hijo se asombró, ¿tú crees que Dios no se puede asombrar de lo que nosotros hagamos para poderlo complacer como hijos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero todo está en nuestro corazón. ¿Qué tanto hoy quieres complacer al Padre? ¿Qué tanto hoy quieres decirle: Padre, independientemente de todo, yo estoy aquí para hacer hoy tu voluntad? Y lo que tú me digas, eso es lo que yo voy a hacer. Pero para escucharte necesito tener conexión, interacción, intimidad contigo.
Y hoy es un tiempo en el cual necesitamos restablecer nuestra conexión con el Padre y poder caminar en sus caminos y hacer su voluntad. ¿Lo creen? He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Llévate esto esta mañana. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios, porque yo creo firmemente que este es un tiempo donde tenemos que recapacitar qué decisiones hemos tomado y en qué decisiones no hemos invitado a Dios. Él te ha puesto sobre mayordomo, sobre administrador de todo lo que tú tienes. Y yo quiero que cierres tus ojos. Él te ha puesto sobre administrador de tu familia, de tu hogar, de tus hijos. Él te ha puesto administrador del tiempo, de los recursos que Él te ha dado, de los bienes materiales que Él ha puesto también para que tú los administres, del negocio que tú tienes, del trabajo que tú tienes, de decisiones que ya has tomado, de amigos sobre los cuales tú tienes influencia. Y hoy esa autoridad es una autoridad que ha sido delegada del Padre para ti. Vamos a hacer esta oración y vamos a repetirla juntos. Dile: Padre, esta mañana, en verdad, yo te pido perdón por todas aquellas decisiones que he tomado sin consultarte. Hoy me arrepiento y declaro que a partir de este momento se haga tu voluntad. Hoy declaro que tu palabra es verdad y que mi anhelo más grande es complacerte, es asombrarte y es obedecerte. Así como ese centurión obedeció, así hoy yo quiero obedecerte, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, hoy bendice cada corazón, Señor. Llénalo, Señor. Guíalos, Padre. Somos ovejas de tu prado, Señor. Hoy llévanos, Señor, por tus caminos y no por los nuestros, Señor. Hoy declaramos, Padre, que hay una bendición especial, porque si a ti te ha placido hablarnos acerca de esto, Señor, es porque es el tiempo de que escuchemos tu voz, de que tengamos más intimidad contigo y podamos caminar juntos y en armonía, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que Dios los bendiga mucho y los siga llenando con su poder, su gloria y su amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.